Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este martes 19 de abril y como les anticipaba ya está conmigo Lina Pol, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad, estado de emergencia en el abastecimiento de agua. Ministra, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, y un saludo a todos y a todas. Gracias a usted por acompañarnos y me gustaría iniciar directamente con el tema, con este aspecto. A criterio del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, ¿cuáles han sido las causas que han provocado esta situación crítica de desabastecimiento del agua en el área metropolitana de San Salvador? En realidad son varias causas del problema del agua acá, y nosotros acabamos de terminar el Plan Nacional Hídrico gracias a la cooperación del pueblo y del gobierno de España. Fue una inversión de casi 4 millones de dólares. Entonces podemos saber cómo está el recurso, en qué cantidad, en qué calidad, qué es lo que se ha hecho realmente y qué es lo que debemos hacer, cuáles son las inversiones que debemos hacer. Yo creo que aquí hay una variedad de cosas. En primer lugar, digamos, con un marco general, hemos creído que el agua es un recurso infinito y que por lo tanto podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Regamos jardines con agua potable, hacemos un montón de cosas, la desperdiciamos, hasta regamos aceras con agua, y el recurso agua es un recurso renovable. En segundo lugar, hemos hecho cosas increíblemente irresponsables. Por ejemplo, en Altavista, que es un caso muy emblemático donde los pobladores no tienen agua, ahí no hay forma de abrir pozos, han impermeabilizado todo, pero cuando digo todo es todo, es decir, no hay ninguna capacidad de infiltración del agua, todo el agua se pierde. Entonces, hemos hecho cosas absolutamente irresponsables, hemos impermeabilizado buena parte de San Salvador y ahora los resultados que tenemos es que tenemos problemas de agua. Y finalmente, el tema del cambio climático. O sea, si ya teníamos problemas de agua en el sentido de estas dos cosas que estaba diciendo, ahora el cambio climático agrava enormemente la situación. Llevamos 4 años secos consecutivos. Nunca habíamos visto el río Angue seco, completamente seco. Estoy hablando del río de Metapán, que llega hasta la laguna de Metapán. Nunca lo habíamos visto seco. Entonces, han bajado enormemente los caudales de los ríos y han bajado también los pozos que abastecen de agua potable. Los pozos han bajado también todos, incluso los de la zona de Occidente. Uno de los que más ha bajado, por ejemplo, es el pozo de Ataco. Entonces, incrementa la demanda, la oferta del agua está reduciéndose también a raíz del cambio climático. Hemos impermeabilizado buena parte de las ciudades en nuestro país, hemos construido de manera absolutamente irresponsable y los efectos son ahora, luego de 4 años secos consecutivos, una crisis que se nos viene, que no va a ser la primera y que la vamos a superar. En primer lugar, por estas medidas de emergencia, en segundo lugar, porque vamos a tener un invierno o un periodo lluvioso importante, digamos, bastante lluvia. Vamos a ver, por lo menos en el final, después del mes de julio, a partir de agosto, vamos a ver bastante lluvia en el país, demasiada quizás, y vamos a tener otros problemas, pero digamos, vamos a lograr superar esta crisis. Ha habido un involucramiento del señor presidente y de todas las instancias de gobierno y francamente creo que vamos a irla superando, pero mi temor es que al superar esta crisis se nos olvide lo que acabamos de pasar. Y la verdad es que tenemos que entrar todos en la lógica de que estamos viviendo en una nueva era, la era del cambio climático. Ministra, el día de ayer estuvo con nosotros Carlos Flores, representante de UNES y el Foro del Agua, y él ponía en la discusión un tema sobre la distribución y el acceso al agua. Me gustaría invitarla a ver un clip que tenemos de entrevista y luego tener sus reacciones. A ustedes también, amigos y amigas, les presentamos un breve clip de la entrevista que realizamos ayer con Carlos Flores de la UNES y del Foro del Agua. Veamos. Digamos, este problema que estamos enfrentando hay que tratarlo de alguna manera. Y yo creo que se avanza con que las comunidades pobres que ahora actualmente no tienen agua potable en el área metropolitana reciban agua, ¿verdad? Eso, digamos que no podemos demostrarnos en contra de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuevamente esta crisis la está pagando
los contribuyentes y nuevamente los afectados son las familias pobres. Pero ¿cuál es la acción que tenemos contra o para limitar el agua a los campos de golf, por ejemplo? Tenemos un par de campos de golf ahí en la cordillera del Bálsamo. ¿Por qué no le cerramos la llave a estos campos de golf? ¿O por qué no racionamos el agua en los grandes hoteles? O en los centros comerciales, o en las urbanizaciones de lujo, o en las zonas residenciales exclusivas de San Salvador. ¿Por qué no racionamos el agua ahí? Porque seguramente estas familias tienen capacidad para contratar una pipa o para abastecerse de otra manera el agua y no van a ser afectados en su derecho al agua. Entonces, ¿por qué es que definimos que las familias afectadas sean las de las colonias pobres? Allí digamos que es un problema que necesitamos redefinir en estas medidas de emergencia. Fue Carlos Flores, representante de la UNES y del Foro del Agua, y quiero aprovechar este clip de la entrevista del día de ayer, ministra, justamente para consultar. Carlos mencionaba que tanto el tema de la explotación del agua para usos de campos de golf y empresas embotelladoras y actividades hoteleras afecta al acceso de otras comunidades o de otras personas. ¿Cuál es su posicionamiento ante este punto de vista? Digamos, aquí dos cosas. El sistema de agua potable del área metropolitana de San Salvador fue un sistema construido para abastecer a las colonias ricas del lugar. Ojalá fuera un tema de abrir y cerrar válvulas. El sistema no está para eso. Si, por ejemplo, se cierra para darle agua al Escalón, se cerraría buena parte de San Salvador, porque así estaba diseñado. Así está diseñado el sistema. Entonces, no es un tema de abrir y cerrar válvulas y darles unas horas a unas colonias, otras horas a otras colonias. De hecho, la crisis del sistema está en toda la periferia del área metropolitana de San Salvador, en toda la periferia, colonias ricas y pobres. Ahora, el punto es que las colonias ricas tienen cisterna y tienen para pagar pipas de agua, y las colonias pobres no lo tienen. Por eso, la primera medida es poder ir ahí, a estos lugares con pipas, con tanques de agua que están siendo instalados en estas colonias porque no tienen el acceso para poder tener el agua. Pero el punto no es, digamos, no se puede, el sistema no está diseñado para eso, habrá que hacer cambios en el sistema, en este sistema diseñado que es complicadísimo, o sea, y que define la distribución. Pero lo que sí es cierto es que ciertas actividades, no solo campos de golf, cementerios, por ejemplo, jardines, de estos jardines, ¿cómo se llaman? De estos camposantos. Camposantos, o los centros comerciales, etcétera, deben tener medidas. Nosotros hemos elaborado las medidas, deben tener medidas de racionamiento de agua y de control del agua. Por ejemplo, los centros comerciales no pueden seguir utilizando baños que no sean ahorradores de agua, no pueden seguir utilizando agua potable para regar sus jardines, no pueden seguir teniendo estos estacionamientos que lo único que logran es impermeabilizar más los suelos y evitar que el agua se logre infiltrar hacia los mantos acuíferos. Estas medidas ya están planteadas. El día de mañana, es que ya perdí, cuando trabajo los fines de semana pierdo la noción del tiempo, pero el jueves pasado mañana vamos a tener una reunión con el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, donde están todas las fuerzas vivas del país, academia, iglesias, partidos políticos, empresarios, sociedad civil, etcétera, para trabajar estas medidas. Hay medidas para centros comerciales, hay medidas para urbanizaciones, hay medidas para extensiones grandes como cementerios o campos de golf, hay medidas para los car wash, porque no podemos seguir lavando los carros en los car wash con la tecnología que tenemos ahora. Hay medidas incluso para la agricultura, grandes extensiones de agricultura, por ejemplo los cañales, etcétera. Hay medidas para eso porque todos tenemos que entrar en la lógica y no solo las comunidades pobres tener que pagar las consecuencias de una crisis que, como insisto, la vamos a tener nuevamente en los próximos años. Y va a ser así la tendencia a raíz del cambio climático. Ahí en el Consejo vamos a tomar las decisiones, porque esto tiene que ser
una tarea de país, de nación. Todos tenemos que realmente aportar a este esfuerzo y racionar el tema del agua, o por lo menos, yo no llamaría racionar, pero hacer un uso lógico del tema del agua. Ministra, tenemos que hacer una pausa, pero en el segundo bloque de entrevista seguiremos ampliando este tema. Permítanos unos instantes. Está conmigo Lina Pol, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos hablando del estado de emergencia en el abastecimiento del agua en el área metropolitana de San Salvador. Volvemos. Gracias por continuar con Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista. Me acompaña Lina Pol, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y estamos hablando del estado de emergencia en el abastecimiento de agua. Ministra, me gustaría ahora que hablemos un poco sobre garantizar las medidas gubernamentales. ¿De qué forma van a garantizar el acceso al agua en otras regiones del país, además del área metropolitana de San Salvador? Porque también, justo hablábamos con Carlos esto, a veces los énfasis van a las urbes, a las ciudades. Pero ¿qué pasa en otros lugares del territorio, particularmente a nivel rural? Efectivamente, mira, el Plan Nacional Hídrico que tenemos ahora es una maravilla. Esto te define dónde está el agua, cuáles son las demandas del agua, cuáles son las presiones que tiene, cuáles son los puntos de contaminación y cuáles son las medidas que tenés que hacer para asegurar el agua. Cuáles son las unidades que están en crisis en este momento, cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar esa crisis. Nosotros el día de mañana tenemos un consejo de ministros que ha convocado el presidente, un consejo de ministros ampliados, va a estar todo el gabinete de gobierno, van a presentarnos estas medidas. Yo he pedido que venga la empresa que hizo este estudio para que presentemos estas medidas a todo el gabinete y cada una tiene acciones que realizar para trabajar y asegurar este recurso, este vital líquido. Imagínate que aquí llueve mucho, llueve 3 veces más que en España, 21 veces más que en Israel, y sin embargo el 88% de lo que llueve lo perdemos. Se va a los ríos, se va luego al mar. Y en los ríos el agua está altamente contaminada. Entonces la prioridad es descontaminar nuestros ríos. Nosotros ya estamos súper avanzados en el proyecto de descontaminación del río Salgoate, entre otras áreas, pero el punto es cómo aprovechamos esa agua que nos cae. ¿Qué obras hay que hacer para capturar esa agua, para lograr que se impermeabilice? Por eso digo, es importante todo este tema de elaborar, de hacer pozos de infiltración, pozos que lleven esta agua lluvia que nos va a caer. Por ejemplo, a finales de este año vamos a tener con mucha probabilidad grandes inundaciones, porque tenemos ya un 65% de probabilidad del fenómeno de la Niña a partir del mes de septiembre. Esto es mucha lluvia. Si nos viene la Niña a partir de septiembre y con los suelos tan erosionados, vamos a tener problemas. Ahora, problemas de exceso de agua. Eso es cambio climático, eventos extremos. Pasamos de sequías prolongadas a periodos lluviosos muy fuertes y muy extensos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahí definen ya las medidas que se tienen que realizar, nosotros lo vamos a presentar tanto a todo el gabinete de gobierno como al Consejo de Sustentabilidad, las medidas que se tienen que hacer para capturar esta agua, sanear estos ríos y poder asegurar ese vital líquido. Nosotros estamos ahora en el primer lugar en el índice WASH, que es el índice de la Universidad de Carolina del Norte, donde mide el avance que han hecho los países para llevar agua potable y saneamiento a las comunidades. Hemos llevado en estos últimos 7 años agua potable y saneamiento a 600,000 personas, pero lo que tenemos que asegurar es que cuando abran el chorro haya agua, y que haya agua de buena calidad y que haya agua suficientes horas al día. Ministra, quiero aprovechar para consultarle, para el desarrollo de este plan hídrico y el conjunto de políticas públicas a su alrededor implica un nivel de articulación entre las instituciones del gobierno. ¿Cómo considera usted en este momento que se encuentra ese nivel de institucionalización, de trabajo articulado? Por ejemplo, pienso en el Ministerio de Agricultura, pienso en ANDA, el Ministerio de Salud también, por la vigilancia que hace del agua. ¿Cómo considera que está en este momento ese nivel de trabajo? En el tema del agua hay 2 cosas. Uno, estamos trabajando como gabinete de sustentabilidad, que usted sabe que el presidente organizó al gobierno sobre la base de gabinetes. El Ministerio de Medio Ambiente lidera el gabinete de sustentabilidad y está el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Turismo, Defensa, etcétera, ¿verdad? Todas las está ANDA, está CEL. Esa es una vía.
Pero la vía realmente para asegurar el agua en este país y crear esa institucionalidad de la que usted habla está en la ley del agua, en la Ley General de Aguas. Es decir, este país debe tener una institucionalidad y una ley que asigne el agua, que diga, mira, hay tanta agua este año o habrá tanta agua este año y te doy a ti agricultores tanto, a ti industriales tanto, a ti para la población tanto. La prioridad obviamente es la población. Entonces asigna y verifica que eso realmente se cumpla. Eso es fundamental, fundamental. Entonces ahora nosotros con esta Ley General de Aguas que yo espero que lo aprueben los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, ya está la propuesta elaborada por el gobierno, ya nos sentamos 8 meses con la ANEP para poder hacer un acercamiento entre intereses privados e intereses públicos. Yo creo que ya hay suficientes elementos para que esta ley se apruebe. Justamente ha tocado este punto. ¿Por qué considera que se ha tardado tanto? ¿Por qué se ha congelado la discusión a nivel parlamentario? ¿Hay intereses de por medio que bloquean o que generan algún conflicto para aprobar el anteproyecto de ley de agua? Fíjate que yo creo que el desorden en el que vivimos le conviene, pero a muy poca gente. El orden nos conviene a todos. O sea, ordenarnos en ese sentido nos conviene a todos. Obviamente, la ley dice, miren señores, si usted se lucra del agua, tiene que pagarla. O sea, si usted obtiene beneficios económicos al extraer el agua del manto acuífero para sus procesos productivos, tiene que pagarla. Si usted contamina el agua, tiene que pagarlo. Y tiene que tomar medidas inmediatas. Eso está por ley. Obviamente esto genera algunos temores, algunos problemas. Ha habido muchísima discusión de si los privados tienen que dominar esto, si el sector público tiene que dominar esto. Incluso esta idea de lo público es perverso, es malo, etc. Bueno, en esa discusión hemos estado. Yo creo que este país, con el nivel de polarización que tiene, francamente necesita una institucionalidad del agua donde todos participen, donde todos se sientan realmente representados y donde se puedan tomar las mejores decisiones. Eso es lo que intentamos hacer en estos meses de trabajo. La mesa está servida. Los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa tienen los suficientes insumos para hacerlo. Nosotros ya cumplimos con todos los instrumentos que esta ley requiere, no solo el plan hídrico, está el sistema de información hídrica. Tenemos todos los materiales para hacerlo. Imagínense al detalle que hemos llegado, que ahora los agricultores, nosotros acabamos de hacer una corrida para todas las regiones del país, en donde nosotros con los datos que tenemos de cuándo va a empezar a llover, decimos, si usted siembra en tal fecha, estos son los déficits mensuales que va a tener de agua. O sea, si usted siembra en mayo, va a tener déficit de agua. Y bueno, siembre si usted tiene sistemas de riego. Pero si usted siembra en junio, en tal fecha, usted no va a tener déficit de agua porque la lluvia le va a alcanzar. Entonces, ese nivel de información está ya trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros lo ofrecemos a todos los agricultores. Lo vamos a presentar ahora en una conferencia de prensa para que los agricultores realmente tomen las mejores decisiones sobre la base del tema agua. Toda esa información ya está como para poder decir, bueno, hay una institucionalidad que va a cumplir su papel porque ya tiene todos los instrumentos para hacerlo. El gobierno de la República está considerando algunas medidas, por ejemplo, activar el debate parlamentario, más reuniones, algún mecanismo. Efectivamente, el señor presidente de la República lo dijo en la conferencia de prensa que tuvimos la semana anterior. Él dijo que se reuniría con la señora presidenta de la Asamblea Legislativa para solicitarle que agilizaran la aprobación de esta Ley General del Agua. Y yo estoy segura que lo vamos a hacer. De verdad les digo, estoy confiada que no hay otra forma de hacerlo. Hay que enfrentar este problema. No queremos que venga otra crisis sin que este país realmente esté preparado para hacerlo. Quiero aprovechar también ya estamos llegando al cierre de la entrevista, pero quiero aprovechar para consultarle un poco en detalle sobre el plan hídrico, es decir, cuáles son los ejes principales de este plan hídrico, cuáles son las medidas, ¿no? El nivel de gradualidad de las medidas, hay algunas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿en qué consiste este plan? Sí, mira, el plan te define dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad y cuáles son sus presiones. Y para que todos me entiendan lo que significa este plan, esto nos ha servido para poder hacer el programa de descontaminación de la Selguate. Te lo pongo en claro. Con esto ya nosotros no decimos vamos a limpiar el Selguate. No, con el plan pudimos decir hay 3 tramos que si los intervienes
nosotros reducimos la contaminación en un 80%. Y me dice, por ejemplo, en este tramo del río Salguata hay 3 empresas que son las que provocan el 70% de la contaminación. Si tú controlas a esas 3 empresas, entonces vas a poder tener un río más limpio. Ese plan tiene toda esa información a ese nivel de detalle, donde yo puedo decir, bueno, lo que voy a hacer entonces, voy a poner mi planta de tratamiento en este tramo y mi otra planta de tratamiento en este tramo, porque además tengo todos los colectores de la ciudad donde los puedo conectar a esas plantas de tratamiento. Y encima me dice cuáles son los puntos y los focos contaminantes. Entonces, ese nivel de información tiene. Te dice, aquí hay agua en esta unidad de demanda, hay agua suficiente subterránea. O aquí no, métete a un programa de reforestación, porque necesitamos restaurar esa agua en esta zona. Entonces, es un plan que te sirve para tomar decisiones. Tiene una enorme base de datos que nosotros hemos puesto a disposición del público. Por ejemplo, Carlos ha estado en una reunión con nosotros y le hemos dicho, vamos a capacitarte para que no hablemos solamente con lo que yo creo o lo que yo pienso, sino con datos. Y podamos decir, mira, aquí no hay agua, aquí tenemos que reforestar, aquí no des permisos porque esta es una zona prioritaria, aquí sí puedes dar el permiso. Entonces ya no estamos en esa discusión sobre la base de nada. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar buena información y a tomar las mejores decisiones, porque ese es un país altamente vulnerable. El panel intergubernamental para el cambio climático, que es el conjunto de científicos de todo el mundo que trata estos temas, en su 5º informe ha dicho, Centroamérica es la región más sensible a los efectos del cambio climático en el trópico. No es menor. O sea, yo no tengo que decirles a todos si han sentido más calor este año. Hemos tenido unas temperaturas, rompimos récord histórico en Ilopango y vamos a tener cada vez mayores temperaturas. Por cierto, si la gente cree que abril lo pasamos caliente, espérese que los meses más calientes van a ser mayo y junio. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que tener la información suficiente y tomar nuestras mejores decisiones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en el ministerio y poder entusiasmar con el mejor sentido de la palabra, porque eso significa obligar a los que no quieran entusiasmarse a tomar las medidas pertinentes. Cerramos con esto. ¿Considera usted que la empresa privada tiene receptividad ante estas medidas o va a requerir un aspecto más normativo, de seguimiento, si quiere verlo de este lado, el brazo más regulador del Estado? Las dos cosas. Hay algunas empresas que saben que van a bajar sus costos de producción si hay ríos limpios, pero hay otras empresas que simplemente no quieren. Pues a esas habrá que regularlas. Esta semana pasada estuvo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos acá en El Salvador dándonos un taller para revisar nuestro reglamento de aguas residuales. El actual reglamento es un permiso para contaminar. Con la EPA estamos haciendo un reglamento donde realmente, digamos, vamos a llevar nuestros ríos a ríos donde se pueda uno bañar, disfrutar, utilizarla para potabilizarla y sentirnos orgullosos. Ministra, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias, muy amable y un saludo muy especial y creo que todos debemos cuidar el agua. Gracias por habernos acompañado. Fue Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Permítanos una pausa y continuamos con más en Infórmate BX, primera emisión. Volvemos.